El amanecer apenas despuntaba sobre las majestuosas paredes rojizas del Cañón del Cobre. Malinali caminaba con pies descalzos por el sendero empedrado que serpenteaba entre los pinos, su falda colorida ondeando con la brisa matutina. A sus 22 años, conocía cada rincón de aquellos montes como la palma de su mano. Su cabello negro, trenzado con hilos rojos, se mecía al compás de sus pasos mientras su canasta de palma se iba llenando de hierbas medicinales. Santa María, epazote, toloache. Murmuraba, identificando cada planta con la precisión que le había enseñado su abuela Citlali. El viento cambió repentinamente. Un escalofrío recorrió su espalda cuando escuchó lo que parecía un susurro lejano. Se detuvo, aguzando el oído. Ahí estaba otra vez, voces femeninas entrelazadas, como un canto antiguo que parecía provenir de las profundidades del cañón. ¿Quién anda ahí?, preguntó, pero solo el eco de su propia voz le respondió. Las voces cesaron tan abruptamente como habían comenzado. Inquieta, Malinali decidió regresar a casa. El pequeño pueblo de San Ignacio se desperezaba cuando cruzó la plaza central. Algunos turistas madrugadores ya preparaban sus mochilas para adentrarse en el cañón, mientras los vendedores rarámuris acomodaban sus artesanías. La casa de adobe de su abuela se encontraba en las afueras del pueblo. Al entrar, el aroma de café de olla y hierbas secas la envolvió como un abrazo familiar. «Te fuiste temprano, mijita», dijo Citlali desde su mecedora junto al fogón. A sus 78 años, la anciana conservaba una mirada penetrante y una memoria prodigiosa. «Abuela, escuché algo extraño en el cañón, como voces cantando». La expresión de Citlali cambió sutilmente. Sus manos arrugadas dejaron de moverse sobre el telar que sostenía. ¿A qué hora exactamente? Cuando el sol apenas tocaba la punta del Cerro Grande. La anciana se levantó con dificultad y cerró la puerta de madera, asegurándose que nadie pudiera escucharlas. Hay cosas de nuestra familia que ya es tiempo que sepas, Malinali. Las voces que escuchaste, no es la primera vez que alguien de nuestra sangre las oye. Antes de que pudiera continuar, golpes en la puerta interrumpieron la conversación. Citlali hizo un gesto a su nieta para que guardara silencio sobre lo que acababan de hablar. Al abrir, se encontraron con un hombre de unos 35 años, piel morena clara y lentes de marco grueso. Llevaba una mochila cargada de equipos y libretas. «Buenos días, soy Joaquín Vega, antropólogo de la UNAM. Estoy realizando una investigación sobre rituales antiguos en la región. Me dijeron en el pueblo que usted, doña Citlali, es quien mejor conoce las tradiciones locales». La anciana miró al forastero con recelo, pero finalmente lo invitó a pasar. «¿Qué tipo de rituales busca, licenciado?», preguntó mientras le servía café. «Me interesan particularmente los que involucran a las mujeres curanderas. Hay registros coloniales que hablan de un grupo de, digamos, practicantes de medicina tradicional, que realizaban ceremonias en cuevas dentro del cañón». Malinali notó cómo su abuela tensaba ligeramente los hombros. «Muchas leyendas hay por estos rumbos, licenciado», respondió Citlali con tono neutro. «No todo lo que se cuenta es cierto». «Por supuesto», sonrió Joaquín. «Mi trabajo es separar el mito de la realidad histórica». Durante la siguiente hora, el antropólogo mostró fotografías de pinturas rupestres y documentos antiguos. Malinali observaba fascinada, especialmente un dibujo que mostraba a 7 mujeres formando un círculo alrededor de una figura serpentina. «Este símbolo aparece repetidamente», señaló Joaquín. «Parece representar a una deidad femenina, posiblemente relacionada con Coatlicue». Al escuchar ese nombre, un plato se resbaló de las manos de Citlali, estrellándose contra el suelo. «Disculpen», murmuró, recogiendo los pedazos. «Manos viejas». Cuando Joaquín finalmente se marchó, prometiendo volver al día siguiente, Malinali confrontó a su abuela. «¿Qué me estabas por contar sobre las voces? ¿Y por qué te pusiste así cuando mencionó a Coatlicue?» Citlali suspiró profundamente, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante años. «Siéntate, mijita».
Lo que voy a contarte ha sido guardado por generaciones. Nosotras, no somos como las demás familias del pueblo. La anciana se acercó a un baúl antiguo y extrajo un pequeño bulto envuelto en tela bordada. Las voces que escuchaste son las hermanas del cañón. Brujas, las llaman algunos. Guardianas, les decimos nosotras. Y tú, mi Malinali, llevas su sangre en tus venas. Los ojos de la joven se abrieron con sorpresa mientras su abuela desenvolvía el bulto, revelando un antiguo amuleto de obsidiana con forma de serpiente. Y ahora, te están llamando. La noche cayó sobre San Ignacio como un manto de terciopelo negro salpicado de estrellas. Malinali se revolvía inquieta en su cama, las revelaciones de su abuela girando en su mente como hojas arrastradas por el viento. Somos descendientes de las guardianas, había dicho Citlali. Mujeres que conocían los secretos de la tierra y pactaron con fuerzas antiguas para proteger a nuestra gente. El sueño finalmente la venció, pero no trajo descanso. En su visión, Malinali se encontraba en lo profundo del cañón, frente a una cueva cuya entrada semejaba la boca abierta de una serpiente. 7 mujeres con rostros borrosos formaban un círculo alrededor de una hoguera de llamas verdes. Y de las sombras emergía una figura imponente, mitad mujer, mitad serpiente, con una falda de serpientes entrelazadas y un collar de corazones humanos. Malinali, susurraba la entidad con una voz que parecía provenir de las entrañas de la tierra. Tu sangre me pertenece. El pacto debe renovarse. Despertó sobresaltada, empapada en sudor frío. La luz plateada de la luna llena se filtraba por su ventana, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Con manos temblorosas, encendió la lámpara de aceite y descubrió, horrorizada, que sus sábanas estaban manchadas de tierra rojiza, como si hubiera estado caminando por el cañón. A kilómetros de distancia, en una cueva oculta tras una cascada, Xóchitl contemplaba el reflejo de la luna en un cuenco de agua oscura. Sus arrugas profundas y su cabello blanco revelaban sus 80 años, pero sus ojos negros brillaban con la intensidad de una juventud sobrenatural. La descendiente ha escuchado el llamado, anunció a las 5 mujeres que la rodeaban. Puedo sentir su sangre despertando. Itzel, la más joven del grupo con apenas 25 años, se acercó al cuenco. Su rostro afilado y sus movimientos felinos denotaban una belleza salvaje. ¿Estás segura que es ella, madre? Han pasado 3 generaciones desde la traición. El agua no miente, respondió Xóchitl con severidad. Es la nieta de Citlali. La misma que robó nuestro grimorio y rompió el círculo. La anciana pasó sus dedos nudosos por la superficie del agua, revelando la imagen de Malinali. Coatlicue la ha marcado. Su sangre será la ofrenda que renovará nuestro pacto. Itzel frunció el ceño, un gesto de duda cruzando su rostro. ¿Y si se resiste como lo hizo su abuela? Por eso tú te encargarás de vigilarla, ordenó Xóchitl. Gánate su confianza. Aprende sus debilidades. El solsticio se acerca y no podemos fallar nuevamente. La mañana siguiente, Malinali corrió a la cocina donde su abuela preparaba atole. Soñé con ella, abuela. Con Coatlicue, confesó, su voz apenas un susurro. Me habló sobre un pacto que debe renovarse. Citlali dejó caer el cucharón de madera. Con movimientos urgentes, cerró ventanas y puertas. Escúchame bien, mijita, dijo, tomando las manos de su nieta. Lo que te voy a contar no debe salir de estas paredes. La anciana relató cómo, 50 años atrás, ella había sido parte del aquelarre del cañón. 7 brujas que mantenían un pacto centenario con Coatlicue, quien les otorgaba poder sobre los elementos y conocimiento de las plantas a cambio de sangre. Cada 100 años, una de nosotras debía ofrecer a su primogénita como sacrificio, explicó, lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Cuando supe que me habían elegido a mí, que tendría que entregar a tu madre, no pude hacerlo. Robé el grimorio que contenía los secretos del pacto y huí. ¿Mi madre sabía de esto?, preguntó Malinali, aturdida. No.
la protegí de esta verdad toda su vida. Cuando murió en el accidente, juré que tú tampoco cargarías con este peso. Un golpe en la puerta interrumpió su conversación. Era Joaquín, puntual como había prometido. Buenos días, saludó, su entusiasmo contrastando con la tensión que flotaba en la casa. Traje más documentos que quizás les interesen. Durante la siguiente hora, el antropólogo compartió sus hallazgos sobre rituales en cuevas del cañón. Malinali escuchaba con atención renovada, conectando sus explicaciones académicas con las revelaciones de su abuela. Este símbolo recurrente, señaló Joaquín en una fotografía, parece indicar un ciclo de renovación cada 100 años. Y curiosamente, estamos próximos a completar uno. Mientras hablaban, una joven desconocida entró a la tienda del pueblo que se encontraba junto a la casa. Desde la ventana, Malinali observó cómo compraba hierbas similares a las que ella recolectaba. Algo en su manera de moverse, en la intensidad de su mirada, le resultó inquietantemente familiar. Esa tarde, mientras Malinali lavaba ropa en el río, la misma joven apareció a su lado. «Tienes buena mano para las plantas medicinales», dijo sin preámbulos. «Te vi esta mañana con tu canasta». «Gracias». «Mi abuela me enseñó», respondió Malinali, cautelosa. «Me llamo Itzel. Estoy de paso, estudiando la flora local», extendió su mano con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Quizás podríamos intercambiar conocimientos». Mientras estrechaba la mano de la desconocida, Malinali sintió un hormigueo extraño recorrer su brazo, como si algo en su sangre reconociera a esta mujer. Al mismo tiempo, en el pueblo, la primera de una serie de inexplicables desapariciones comenzaba. Una niña de 12 años que había salido a jugar no regresó a casa. El viento cambió nuevamente, trayendo consigo el aroma a tierra húmeda y el distante eco de cantos femeninos desde las profundidades del cañón. La fiebre atacó a Citlali con la ferocidad de un depredador hambriento. 3 días después de la aparición de Itzel, la anciana cayó postrada en cama, su piel ardiendo como las brasas del fogón mientras murmuraba palabras incomprensibles en rarámuri antiguo. El médico del pueblo, desconcertado, solo pudo recomendar antibióticos y reposo. «No es una enfermedad común», susurró Citlali a su nieta cuando quedaron a solas. «Es Coatlicue, reclamando lo que le pertenece». Malinali colocó un paño húmedo sobre la frente de su abuela. «Dime qué hacer. Haré lo que sea para salvarte». Los ojos febriles de Citlali se fijaron en los de su nieta con una lucidez repentina. «El grimorio, escondido donde el sol toca la piedra roja al mediodía. Búscalo antes que ellas. Tiene la respuesta para romper el pacto definitivamente». Esa misma tarde, mientras Malinali preparaba una infusión para la fiebre, Joaquín llegó con noticias inquietantes. 3 desapariciones en una semana, comentó, preocupado. La policía no encuentra explicación. Algunos hablan de un coyote que se lleva a los niños, pero... Malinali dejó de moler las hierbas. Las desapariciones coinciden con un patrón que encontré en registros coloniales. Cada 100 años, justo antes del solsticio de verano, ocurrían desapariciones similares en esta región. Un escalofrío recorrió la espalda de Malinali. Las piezas comenzaban a encajar de manera aterradora. «Joaquín, necesito tu ayuda», decidió finalmente. «Hay un lugar en el cañón al que debo ir». ¿Tiene que ver con la investigación? ¿Tiene que ver con detener lo que está pasando? Al amanecer siguiente, con Citlali bajo el cuidado de una vecina, Malinali y Joaquín emprendieron el descenso hacia el corazón del Cañón del Cobre. El antropólogo llevaba equipos de escalada y su inseparable cuaderno de notas, mientras ella cargaba una pequeña mochila con agua, alimentos y el amuleto de obsidiana que su abuela le había entregado. «Mi abuela mencionó una formación rocosa que el sol ilumina al mediodía», explicó Malinali mientras descendían por un sendero cada vez más estrecho. «Debe estar cerca de la Cascada Grande». «Conozco ese lugar», asintió Joaquín. «Los locales lo llaman el Trono de la Serpiente. Hay pinturas rupestres que he querido documentar».
El cañón se abría ante ellos como una herida colosal en la tierra. Paredes rojizas se elevaban cientos de metros, mientras el río serpenteaba en el fondo como una cinta plateada. Conforme descendían, Malinali sentía una extraña familiaridad, como si cada piedra y cada árbol le susurraran secretos olvidados. Tras horas de caminata, llegaron a una plataforma natural que ofrecía una vista panorámica. Joaquín aprovechó para tomar fotografías mientras Malinali observaba el horizonte, calculando la posición del sol. «Estamos cerca», murmuró. «Puedo sentirlo». Siguieron un sendero apenas visible hasta llegar a una pared rocosa donde el sol creaba sombras que semejaban figuras danzantes. Joaquín se acercó, fascinado. «Increíble, estas pinturas muestran claramente un ritual. 7 figuras femeninas y una entidad central con atributos de serpiente». Malinali no respondía. Sus dedos recorrían la superficie de la roca, buscando algo que solo ella parecía percibir. Finalmente, presionó una pequeña protuberancia y una sección de la pared se movió, revelando una abertura estrecha. «¿Cómo supiste?», comenzó Joaquín, pero ella ya se había deslizado al interior. La caverna era sorprendentemente amplia, iluminada por rayos de sol que se filtraban a través de grietas en el techo. En el centro, sobre un altar de piedra tallada, descansaba un libro antiguo encuadernado en piel oscura. «El grimorio», susurró Malinali, acercándose con reverencia. Cuando sus dedos tocaron la cubierta gastada, las voces que había escuchado antes resonaron con claridad cristalina, como si las paredes de la cueva amplificaran su canto. Joaquín, que la había seguido, se quedó paralizado. «¿Escuchas eso?», preguntó, pálido. Antes de que Malinali pudiera responder, una risa femenina resonó desde la entrada de la cueva. Itzel apareció, flanqueada por 2 mujeres de edades diferentes pero con la misma mirada intensa. «Sabía que la sangre te guiaría hasta aquí», dijo Itzel, su falsa amabilidad completamente abandonada. «Gracias por ahorrarnos la búsqueda del grimorio, Malinali». «¿Quiénes son ustedes?», exigió Joaquín, colocándose instintivamente frente a Malinali. «Somos las hermanas del cañón», respondió una mujer mayor, de unos 50 años. «Y hemos venido a reclamar lo que nos pertenece. Incluyéndote a ti, sobrina», añadió Itzel, dirigiéndose a Malinali. «La nieta de la traidora debe completar el círculo nuevamente». Con un movimiento fluido, las 3 mujeres formaron un triángulo alrededor de ellos. Comenzaron a cantar en un idioma antiguo que, sorprendentemente, Malinali podía entender. El suelo bajo sus pies vibró y el aire se volvió denso, dificultando la respiración. Joaquín intentó alcanzar la salida, pero una fuerza invisible lo lanzó contra la pared, dejándolo semiconsciente. Malinali aferró el grimorio contra su pecho mientras el amuleto de obsidiana en su cuello comenzaba a calentarse. «Tu sangre es la llave, Malinali», dijo Itzel, acercándose. «El pacto debe renovarse y Coatlicue reclama su ofrenda». «No dejaré que lastimen a nadie más», respondió ella, recordando las desapariciones en el pueblo. «¿Lastimar?». Itzel sonrió con amargura. «No entiendes nada. Sin el pacto, sin el poder de Coatlicue, nuestro pueblo quedará desprotegido. Las sequías volverán, las enfermedades, la miseria». La mujer mayor se acercó a Joaquín y presionó un dedo en su frente. El antropólogo se desplomó, inconsciente. «Él vendrá con nosotras», declaró. «Y tú también, por voluntad o por fuerza». Malinali sintió una punzada aguda en la nuca. Sus piernas cedieron mientras la oscuridad invadía su visión. Lo último que vio fue el rostro de Itzel inclinándose sobre ella, sus ojos reflejando una mezcla de triunfo y algo que parecía casi como pesar. «Bienvenida a casa, prima», susurró Itzel mientras Malinali se sumergía en la inconsciencia. El aroma a copal y hierbas quemadas fue lo primero que percibió Malinali al recuperar la conciencia. Yacía sobre un lecho de musgo en una caverna mucho más profunda y amplia que la anterior. Antorchas de llama verde iluminaban el espacio, proyectando sombras danzantes sobre paredes cubiertas de símbolos antiguos. En el centro,
7 mujeres de distintas edades formaban un círculo alrededor de una hoguera. «Por fin despiertas», dijo una voz cascada. Malinali giró la cabeza para encontrarse con una anciana de cabello blanco y piel curtida como cuero viejo. A pesar de su apariencia frágil, emanaba un aura de poder que llenaba la caverna. «Soy Xochitl, guardiana principal del círculo», se presentó. «Tu abuela Citlali ocupó este lugar antes de traicionarnos». Malinali intentó incorporarse, pero descubrió que sus muñecas y tobillos estaban atados con finas cuerdas trenzadas con hilos rojos y negros. «¿Dónde está Joaquín?», exigió saber. Xochitl hizo un gesto hacia un rincón oscuro donde el antropólogo permanecía inconsciente y gúblemente atado. «El extraño estará bien, por ahora. Su conocimiento puede sernos útil». La anciana se sentó junto a Malinali con movimientos sorprendentemente ágiles para su edad. «Debes entender la importancia de lo que está en juego», comenzó, su voz adquiriendo un tono ceremonial. «Hace 500 años, cuando los españoles trajeron enfermedad y muerte a nuestras tierras, 7 mujeres de nuestro pueblo buscaron ayuda en las profundidades del cañón. Allí encontraron a Coatlicue, dormida desde la caída de los antiguos imperios». Mientras Xochitl hablaba, las imágenes se formaban vívidas en la mente de Malinali, como si la historia cobrara vida ante sus ojos. Ofrecieron su sangre voluntariamente y Coatlicue despertó. Les otorgó conocimiento sobre las plantas medicinales, control sobre los elementos y longevidad, a cambio de un pacto: cada 100 años, sangre de su linaje debía ser ofrecida para mantener el equilibrio. «Sacrificios humanos», murmuró Malinali con horror. «Renovación», corrigió Xochitl. «La sangre alimenta la tierra alimenta a nuestro pueblo. Por 4 siglos, cumplimos fielmente. Hasta que tu abuela, elegida para ofrecer a su hija, huyó con el grimorio que contiene los secretos del ritual». Itzel se acercó, trayendo un cuenco con agua fresca que ofreció a Malinali. «Sin el ritual completo, nuestros poderes se han debilitado», explicó. «Las cosechas fallan, las enfermedades aumentan. Coatlicue está inquieta». Malinali rechazó el agua con un movimiento de cabeza. «¿Y las desapariciones en el pueblo? ¿Son obra suya?». Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Fue otra de las mujeres quien respondió, una de mediana edad con un parche en el ojo. «Coatlicue busca sustitutos para la sangre prometida», explicó con pesar. «No podemos controlarla completamente sin el grimorio». «Soy Tonantzin», se presentó la mujer del parche. «Guardiana de las visiones. Cada una de nosotras protege un aspecto del conocimiento ancestral». Una por una, las demás mujeres se presentaron: Carmen, guardiana de las plantas; Mestli, guardiana del agua; Yaretsi, guardiana del fuego; Nayeli, guardiana del aire; e Itzel, la más joven, aprendiz y futura guardiana de la tierra. 7 guardianas para 7 elementos, explicó Tonantzin. Tu abuela era la guardiana de la tierra antes de huir. Ese lugar te corresponde por sangre. Mientras hablaban, Joaquín comenzó a despertar. Sus ojos se abrieron desorbitados al contemplar la escena. Malinali, gritó, luchando contra sus ataduras. ¿Estás bien? Estoy bien, Joaquín, respondió ella, intentando sonar más calmada de lo que se sentía. Xochitl se acercó al antropólogo con curiosidad. Un buscador de conocimiento, murmuró, examinándolo. Has perseguido nuestras huellas sin saber realmente lo que encontrarías. Ustedes son, Joaquín tragó saliva. El aquelarre del que hablan los documentos coloniales. Somos mucho más antiguas que esos papeles, sonrió Xochitl sin humor. Y mucho más necesarias de lo que imaginas. Esa noche, mientras la mayoría de las guardianas se retiraban a descansar, Malinali permaneció despierta, observando las estrellas a través de una abertura natural en el techo de la caverna. Sus ataduras habían sido aflojadas para permitirle moverse dentro de un área limitada. Itzel se acercó silenciosamente, ofreciéndole nuevamente agua y esta vez algo de comida. Deberías comer, dijo en voz baja. Necesitarás fuerzas.
Malinali la miró con desconfianza, pero el hambre finalmente la venció. ¿Por qué haces esto?, preguntó mientras comía un pan dulce. ¿Realmente crees en sacrificar vidas por este pacto? Itzel se sentó a su lado, mirando también hacia las estrellas. Mi madre fue una de las desaparecidas hace 20 años, confesó. Cuando Citlali huyó, Coatlicue comenzó a tomar sustitutos. Xóchitl me encontró, huérfana y asustada, y me trajo aquí. Me enseñó que el sacrificio de pocos salva a muchos. Su mirada se perdió en la distancia. Pero cada noche me pregunto si existe otra forma, añadió en un susurro apenas audible. En el rincón opuesto, Joaquín había logrado aflojar ligeramente sus ataduras. Con disimulo, extrajo un pequeño cuaderno de su bolsillo trasero y comenzó a dibujar los símbolos de las paredes, murmurando para sí mismo mientras trabajaba. Increíble, estos patrones son anteriores a la llegada de los españoles. Y este símbolo se detuvo abruptamente, reconociendo un glifo que había visto en el grimorio. No puede ser. Malinali notó su agitación. ¿Qué sucede?, preguntó en voz baja cuando Itzel se alejó. Creo que he descubierto algo, respondió él, igualmente bajo. El verdadero propósito de Coatlicue no es proteger a las brujas o al pueblo. Está utilizando el pacto para algo más. Antes de que pudiera elaborar, Tonantzin apareció junto a ellos como una sombra materializada. Mañana comienza tu entrenamiento, Malinali, anunció. Xóchitl quiere ver el alcance de tus habilidades innatas. Sus ojos se posaron brevemente en el cuaderno de Joaquín, pero no hizo comentario alguno. Y tú, buscador, añadió, dirigiéndose al antropólogo. Tendrás el privilegio de documentar nuestros rituales. Un honor que ningún extraño ha tenido jamás. Cuando Tonantzin se alejó, Joaquín se acercó lo más posible a Malinali. Tenemos que encontrar el grimorio y escapar, susurró urgentemente. Creo que Coatlicue no busca renovar el pacto, sino romper su prisión. Si lo logra. Un temblor sacudió la caverna, interrumpiéndolo. Pequeñas piedras cayeron del techo mientras un lamento profundo, más sentido que escuchado, reverberó a través de la roca viva. Ella sabe que estamos hablando de ella, murmuró Malinali, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. En su lecho de musgo, Xóchitl sonrió en la oscuridad, sus ojos brillando con un fulgor verdoso mientras acariciaba el grimorio que había recuperado de la cueva superior. El libro que Malinali había encontrado era una copia, una distracción. El verdadero poder estaba ahora en sus manos, y pronto, muy pronto, el círculo estaría completo nuevamente. El amanecer llegó filtrado a través de las grietas de la caverna, dibujando patrones dorados sobre la roca húmeda. Malinali fue despertada bruscamente por Mestri, la guardiana del agua, una mujer de unos 40 años con ojos del color de un lago profundo. Es hora, anunció, cortando las ataduras de Malinali con un cuchillo de obsidiana. Xóchitl te espera para comenzar tu iniciación. Joaquín seguía dormido en su rincón, exhausto tras haber pasado gran parte de la noche documentando símbolos a la luz tenue de las antorchas. Malinali lo miró con preocupación antes de seguir a Mestri por un estrecho túnel que descendía aún más en las entrañas del cañón. El túnel desembocó en una cámara circular donde un manantial brotaba de la roca, formando un pequeño estanque cristalino. Xóchitl esperaba junto al agua, acompañada por Itzel y Yaretsi, la guardiana del fuego, una mujer de piel cobriza y cabello rojizo que parecía emitir calor propio. El poder está en la sangre, pero se manifiesta a través de los elementos, explicó Xóchitl mientras Malinali se acercaba. Cada guardiana domina uno. Tu abuela comandaba la tierra. Veremos si heredaste su don. Sin previo aviso, Yaretsi extendió su mano y una pequeña llama brotó de su palma, danzando como si tuviera vida propia. Mestri, a su vez, hizo que el agua del estanque se elevara en una columna perfecta que giraba lentamente. Impresionante, murmuró Malinali, incapaz de ocultar su asombro. Tu turno, indicó Xóchitl, señalando un montículo de tierra rojiza junto al estanque. Concéntrate.
Siente la conexión con tu sangre, con tus ancestras. Malinali miró dubitativa el montículo. Extendió su mano como había visto hacer a las otras, sintiéndose ridícula. No pienses, aconsejó Itzel en voz baja. Siente. Cerrando los ojos, Malinali intentó vaciar su mente. Gradualmente, percibió un hormigueo en sus dedos, una sensación de calor que subía por su brazo. Cuando abrió los ojos, pequeñas partículas de tierra flotaban sobre su palma, formando patrones complejos. La sangre no miente, sonrió Xóchitl con satisfacción. Eres una de nosotras, quieras o no. Durante las siguientes horas, Malinali fue sometida a diversos ejercicios para probar sus habilidades. Descubrió que podía hacer brotar pequeñas plantas con solo desearlo, sentir vibraciones a través del suelo e incluso comunicarse, de manera rudimentaria, con los insectos que habitaban la tierra. Tienes talento natural, reconoció Yaretsi mientras descansaban. Más que tu abuela a tu edad. ¿Conociste a mi abuela cuando era joven? Preguntó Malinali, calculando mentalmente las edades. Pero eso significaría que tú, tengo 112 años, completó Yaretsi con una sonrisa enigmática. El pacto nos concede longevidad, entre otros dones. Mientras tanto, en la cámara principal, Joaquín había logrado ganarse cierta libertad. Tonantzin, intrigada por sus conocimientos antropológicos, le permitió examinar algunos de los artefactos ceremoniales bajo estricta vigilancia. Estos símbolos, señaló él en un antiguo brasero de barro, son anteriores a la cultura rarámuri. Parecen tener origen olmeca. Los conocimientos no pertenecen a un solo pueblo, respondió Tonantzin. Viajan como el viento, de boca en boca, de mano en mano. Aprovechando un momento de distracción, Joaquín logró echar un vistazo a un pergamino desplegado sobre una mesa de piedra. Contenía diagramas del cañón y marcas que indicaban alineaciones astronómicas para el próximo solsticio, apenas 3 días después. Cuando Malinali regresó, exhausta pero con un brillo nuevo en sus ojos, Joaquín notó el cambio inmediatamente. «Te están convirtiendo», susurró alarmado cuando pudieron hablar a solas. «Están manipulándote». «No es tan simple», respondió ella, confundida. «Lo que puedo hacer es como si siempre hubiera estado dentro de mí, dormido». «Escucha», insistió él, mostrándole discretamente sus notas. «He estado traduciendo algunos de los símbolos. Creo que Coatlicue no es una deidad protectora como ellas creen. Los textos antiguos la describen como una fuerza destructiva que fue aprisionada por otros dioses». Malinali frunció el ceño, recordando las palabras de su abuela sobre romper el pacto. «¿Crees que el ritual del solsticio podría liberarla completamente?» «Exactamente. ¿Y si eso ocurre?» Su conversación fue interrumpida por la llegada de Itzel, quien traía comida para ambos. La joven bruja miró con suspicacia los papeles que Joaquín intentaba ocultar. «Xóchitl quiere verte, antropólogo», anunció. «Dice que tus conocimientos pueden ser útiles para interpretar algunas inscripciones». Cuando Joaquín se alejó, escoltado por Carmen, la guardiana de las plantas, Itzel se sentó junto a Malinali. «Te están utilizando a ti también, ¿sabes?», dijo Malinali directamente. «Eres demasiado joven para recordar los ciclos anteriores». Itzel permaneció en silencio por un momento, jugueteando con una pequeña roca que hacía girar entre sus dedos sin tocarla. «Mi madre desapareció cuando yo tenía 5 años», respondió finalmente. «Xóchitl me dijo que Coatlicue la había reclamado como sustituta por la traición de tu abuela». «Lo siento», murmuró Malinali, sintiendo una punzada de culpa por acciones que no eran suyas. «Durante años culpé a tu familia», continuó Itzel. «Me convertí en aprendiz para vengar a mi madre. Pero últimamente…» Se interrumpió, mirando nerviosamente hacia la entrada de la caverna. «He tenido sueños», susurró. «Veo a Coatlicue tal como es realmente. No es una protectora. Es algo más antiguo y hambriento que cualquier dios que hayamos conocido». Malinali sintió un escalofrío.
¿Has hablado con las demás sobre esto? ¿Crees que me escucharían? Itzel soltó una risa amarga. Xochitl ha dedicado su vida a este pacto. Las demás la siguen ciegamente. Ayúdanos a escapar, propuso Malinali impulsivamente. Podemos buscar otra solución, una que no implique sacrificios. Itzel la miró largamente, un conflicto evidente en sus ojos. No es tan simple. Sin el pacto, nuestros poderes desaparecerían. ¿Y sin ellos, qué seríamos? Seríamos libres, respondió Malinali con sencillez. Esa noche, mientras las guardianas realizaban un ritual preparatorio en una cámara adyacente, Joaquín compartió con Malinali sus descubrimientos más recientes. El grimorio que Xochitl tiene no es completo, explicó en voz baja. Faltan páginas que tu abuela debió ocultar en otro lugar. ¿Cómo lo sabes? La numeración de las páginas salta. Además, hay referencias a un ritual de ruptura que no se explica completamente. Un ruido de pasos los alertó. Rápidamente fingieron estar dormidos cuando Nayeli, la guardiana del aire, pasó junto a ellos en su ronda de vigilancia. Necesitamos encontrar esas páginas faltantes, susurró Malinali cuando el peligro pasó. Mi abuela debe haberlas escondido en algún lugar seguro. Y necesitamos contactarla, añadió Joaquín. Su fiebre no era natural. Estoy seguro que Xochitl tuvo algo que ver. Malinali asintió, recordando las palabras de su abuela sobre el grimorio. Una idea comenzó a formarse en su mente. Creo que puedo intentar algo, murmuró. Si realmente tengo conexión con la Tierra como dicen, tal vez pueda enviar un mensaje. Cerrando los ojos, Malinali colocó sus palmas sobre el suelo de la caverna. Se concentró en la imagen de su abuela, en su casa del pueblo, en la sensación de la tierra conectando ambos lugares. Lentamente, sintió cómo su conciencia se extendía a través del suelo, viajando por túneles y raíces, ascendiendo gradualmente hacia la superficie. Para su sorpresa, percibió la presencia debilitada de Citlali. Su abuela estaba viva, pero muy débil. Intentó proyectar un pensamiento simple: estamos en el cañón. Necesitamos el ritual de ruptura. No estaba segura si el mensaje había llegado, pero cuando abrió los ojos, notó que pequeñas plantas habían brotado alrededor de sus manos, formando un patrón que recordaba la escritura antigua de las paredes. Funcionó, susurró asombrada. De alguna manera, lo sentí. Joaquín la miraba con una mezcla de asombro científico y temor reverencial. Malinali, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Tu conexión con la Tierra es más fuerte de lo que ellas creen. Podría ser más poderosa que Xochitl misma. Antes de que pudiera responder, un temblor sacudió la caverna, más fuerte que los anteriores. Polvo y pequeñas rocas cayeron del techo mientras un rugido profundo reverberaba a través de las paredes. Las guardianas regresaron apresuradamente a la cámara principal, sus rostros tensos. Coatlicue se impacienta, declaró Xochitl, su mirada fija en Malinali. El ritual no puede esperar al solsticio. Debe realizarse mañana. En la superficie, a kilómetros de distancia, Citlali se incorporó súbitamente en su lecho de enferma, sus ojos abiertos de par en par. Malinali, susurró, su voz apenas audible. Ya voy, mijita. Ya voy. Con manos temblorosas, la anciana extrajo de debajo de su colchón un pequeño fardo envuelto en tela bordada. Dentro, las páginas arrancadas del grimorio esperaban, amarillentas pero intactas, guardando el secreto que podría romper el pacto para siempre. La luna llena se elevaba sobre el cañón del cobre, bañando sus escarpadas paredes con una luz plateada que transformaba el paisaje en un mundo onírico. En la profundidad de la caverna principal, las guardianas habían dispuesto un círculo de antorchas de llama verde alrededor de un altar de piedra tallada con símbolos antiguos. Malinali observaba los preparativos con creciente ansiedad. Durante todo el día, había intentado establecer nuevamente contacto con su abuela, sin éxito. Joaquín, por su parte, había sido llevado a una cámara separada donde Tonantzin lo vigilaba mientras transcribía textos antiguos.
Esta noche realizaremos un ritual preparatorio, explicó Xochitl mientras las guardianas se reunían. La luna llena fortalecerá nuestra conexión con Coatlicue para el ritual principal. La anciana vestía ahora una túnica elaborada con símbolos bordados en hilos de colores brillantes. Alrededor de su cuello colgaban amuletos de jade y obsidiana que tintineaban con cada movimiento. Malinali participará como aprendiz de la tierra, anunció, provocando murmullos entre las demás. Su sangre es poderosa. Nos ayudará a canalizar la energía necesaria. Itzel, que había permanecido distante durante todo el día, lanzó una mirada indescifrable a Malinali. Algo en sus ojos parecía querer comunicar un mensaje silencioso. Cuando la luna alcanzó su cenit, las 7 guardianas tomaron posiciones alrededor del círculo. Xochitl indicó a Malinali que se colocara entre ella e Itzel, completando la formación. Sigue nuestros movimientos, instruyó. Deja que la energía fluya a través de ti, no intentes controlarla. El ritual comenzó con un canto en una lengua que Malinali reconoció como una forma antigua de rarámuri, mezclada con palabras náhuatl. Las guardianas se movían lentamente, sus brazos ondulando como serpientes mientras sus voces se entrelazaban en una melodía hipnótica. Para sorpresa de Malinali, las palabras resonaban en su mente con significados claros, como si siempre las hubiera conocido. Cantaban a la luna, a la tierra, al agua y al fuego. Invocaban a los ancestros y a las fuerzas que habitaban el cañón desde tiempos inmemoriales. Gradualmente, sintió una energía cálida ascendiendo desde sus pies, recorriendo su cuerpo como una corriente eléctrica suave. La sensación era embriagadora, un poder que pulsaba al ritmo de la tierra misma. En el centro del círculo, el suelo comenzó a vibrar. Pequeñas grietas aparecieron, de las cuales emanaba un vapor verdoso con aroma a tierra húmeda y hierro. Malinali comprendió, con un escalofrío, que estaban abriendo un canal directo hacia Coatlicue. Sientan su presencia, entonó Xochitl, su voz transformada en un registro más profundo. Ella nos escucha. Nos observa. A través de la bruma verdosa, Malinali creyó distinguir una forma serpentina que se retorcía, intentando materializarse. Un rostro femenino de rasgos angulosos apareció brevemente, sus ojos como pozos de oscuridad absoluta. El canto se intensificó. Las guardianas extendieron sus manos hacia el centro, cada una manifestando su elemento, llamas danzantes, gotas de agua suspendidas, corrientes de aire visibles, plantas brotando instantáneamente. Malinali sintió la tierra bajo sus pies respondiendo a su presencia, vibrando en sincronía con su corazón. De repente, Itzel rompió la formación. Con un movimiento rápido, se acercó a Malinali y susurró en su oído, cuando dé la señal, corre hacia el túnel este. Joaquín estará esperando. Antes de que Malinali pudiera responder, Itzel regresó a su posición. Xochitl, concentrada en el ritual, no pareció notar el intercambio. La manifestación en el centro del círculo se hacía cada vez más definida. Una figura femenina con falda de serpientes y un collar de corazones humanos comenzaba a tomar forma tridimensional. Coatlicue, madre de dioses y monstruos, invocó Xochitl, su voz resonando con poder. Aceptamos tu pacto una vez más. La sangre prometida será tuya cuando la luna nueva se alce. Los ojos de la aparición se fijaron en Malinali, penetrando su mente como dagas heladas. Una voz antigua y terrible resonó directamente en su conciencia: tú, la descendiente de la traidora. Tu sangre será más dulce por la espera. Malinali se tambaleó, abrumada por la presencia invasiva. Itzel la sostuvo disimuladamente, apretando su brazo en señal de alerta. En ese momento, un estruendo sacudió la caverna. Rocas cayeron del techo mientras un viento helado apagaba varias antorchas. La concentración de las guardianas se rompió y la aparición de Coatlicue se disolvió en la bruma verdosa. «Ahora», gritó Itzel, empujando a Malinali hacia el túnel este. Sin pensarlo 2 veces, Malinali corrió en la dirección indicada. Detrás de ella escuchó gritos de confusión y la voz furiosa de Xochitl ordenando que la detuvieran. El túnel era estrecho y oscuro,
pero Malinali podía sentir el camino a través de su conexión con la tierra. Tras varios giros, encontró a Joaquín esperando en una pequeña cámara lateral, sosteniendo una antorcha. «Rápido», urgió él. Itzel desactivó las protecciones de este pasaje. «Nos llevará a la superficie». «¿Itzel está ayudándonos?», preguntó Malinali mientras corrían por el túnel ascendente. «Eso parece. Me liberó hace una hora, diciendo que tenía un plan». Tras lo que pareció una eternidad de ascenso por pasajes cada vez más estrechos, vislumbraron luz natural. La salida era una grieta apenas lo suficientemente ancha para que pasaran de lado. Al emerger, se encontraron en una cornisa elevada del cañón, bajo la luz plateada de la luna llena. El aire fresco de la noche nunca había sabido tan dulce. «Tenemos que llegar al pueblo», dijo Malinali, orientándose. «Mi abuela sabrá qué hacer». Un ruido de piedras rodando los alertó. Se giraron para ver a Itzel emergiendo de la grieta, su rostro tenso. «No hay tiempo para explicaciones», dijo apresuradamente. «Xóchitl y las demás vienen detrás. Conozco un atajo, síganme». Descendieron por un sendero escarpado que solo alguien familiarizado con el cañón podría navegar. La luna iluminaba su camino mientras el viento nocturno acarreaba el aroma de pinos y tierra seca. «¿Por qué nos ayudas?», preguntó Malinali mientras se detenían brevemente para recuperar el aliento. Itzel miró hacia el cielo estrellado, su expresión atormentada. «Porque vi la verdad en mis sueños», respondió. «Coatlicue no es lo que Xóchitl cree. No protege, devora. Y si completa su manifestación durante el ritual principal». Un aullido inhumano interrumpió sus palabras, reverberando a través del cañón. No provenía de ningún animal conocido. «Nos ha sentido escapar», murmuró Itzel, palideciendo. «Debemos darnos prisa». Continuaron su descenso frenético, resbalando ocasionalmente en la grava suelta. Cuando llegaron a un pequeño claro junto a un arroyo, Itzel se detuvo abruptamente. «Esperen», dijo, tensándose. «Algo no está bien». Antes de que pudieran reaccionar, figuras emergieron de las sombras circundantes. Xóchitl, acompañada por Tonantzin y Yaretsi, les bloqueaba el paso. Sus rostros mostraban una mezcla de ira y decepción. «Itzel, chasqueó la lengua Xóchitl, avanzando lentamente. «¿Realmente creíste que no conocía tus dudas? ¿Tus pequeñas investigaciones en el grimorio cuando creías que nadie te observaba?» Malinali miró a Itzel con confusión. La joven bruja mantenía una expresión impasible, pero sus manos temblaban ligeramente. «Todo fue parte del plan, ¿no es así?», continuó Xóchitl. «Ganarte la confianza de Malinali. Hacerle creer que la ayudabas a escapar». Con un movimiento fluido, Itzel se colocó junto a Xóchitl, una sonrisa fría formándose en sus labios. «Funcionó perfectamente», respondió, su voz desprovista de la calidez que había mostrado antes. «Ahora sabemos exactamente a dónde se dirigían». La traición golpeó a Malinali como un puñetazo físico. Joaquín intentó retroceder, pero Yaretsi creó un círculo de fuego que los rodeaba, cortando toda vía de escape. «No lo entiendo», balbuceó Malinali, mirando a Itzel con incredulidad. «Tus dudas, tus sueños sobre Coatlicue, una actuación convincente, ¿verdad?», respondió Itzel con desdén. «Necesitábamos saber si tenías contacto con tu abuela, si ella tenía las páginas faltantes del grimorio». Xóchitl se acercó a Malinali, sus ojos brillando con un fulgor verdoso bajo la luz lunar. «Tu abuela no solo rompió el pacto, niña», dijo con voz grave. «Robó el grimorio y arrancó las páginas que contienen el ritual completo. Sin ellas, nuestra conexión con Coatlicue es imperfecta, inestable. Por eso los sacrificios sustitutos», comprendió Joaquín. «No pueden controlar completamente a la entidad». «Muy perspicaz, antropólogo», asintió Xóchitl. «Pero eso cambiará pronto». Un nuevo temblor sacudió el suelo, más violento que los anteriores.
Grietas se abrieron en la tierra y el arroyo cercano comenzó a burbujear como si hirviera. «Ella viene», susurró Tonantzin, su único ojo abierto de par en par. Coatlicue ha comenzado a manifestarse por sí misma. Xóchitl miró al cielo con expresión preocupada. «Es demasiado pronto. Sin el ritual completo, su manifestación será caótica, incontrolable». Como respondiendo a sus palabras, una columna de vapor verdoso emergió de una de las grietas. La temperatura descendió bruscamente mientras el vapor tomaba forma, solidificándose parcialmente en la figura serpentina que Malinali había vislumbrado durante el ritual. Aprovechando la distracción, Joaquín agarró una rama caída y la arrojó contra Yaretsi. La guardiana del fuego se tambaleó, rompiendo momentáneamente su concentración. El círculo de fuego flaqueó lo suficiente para que Malinali y Joaquín pudieran saltar a través de él. «Deténganlos», ordenó Xóchitl, pero su atención estaba dividida entre los fugitivos y la manifestación cada vez más sólida de Coatlicue. Corrieron hacia la espesura del bosque, la oscuridad engulléndolos mientras dejaban atrás los gritos de las guardianas y el rugido sobrenatural de la entidad antigua. «Tu abuela», jadeó Joaquín mientras corrían. «Es nuestra única esperanza». Malinali asintió, sintiendo una mezcla de determinación y traición que ardía en su pecho. La imagen de Itzel, su falsa aliada, se grabó en su mente como un recordatorio de que en esta batalla ancestral, nada era lo que parecía. Detrás de ellos, la luna llena brillaba impasible sobre el cañón del cobre, testigo silencioso de un pacto antiguo que amenazaba con romperse de la manera más catastrófica posible. El amanecer encontró a Malinali y Joaquín emergiendo exhaustos de la espesura del bosque. Habían caminado toda la noche, guiados solo por las estrellas y la determinación desesperada de llegar al pueblo antes que sus perseguidoras. Sus ropas estaban rasgadas, sus cuerpos cubiertos de arañazos y polvo rojizo del cañón. San Ignacio despertaba lentamente cuando cruzaron la plaza central. Algunos habitantes los miraron con curiosidad, pero nadie los detuvo. La ansiedad crecía en el pecho de Malinali mientras se acercaban a la casa de adobe de su abuela. «Abuela», llamó al entrar precipitadamente. «Abuela Citlali». La casa estaba en silencio. Un escalofrío recorrió la espalda de Malinali cuando notó que el fogón estaba frío, como si nadie lo hubiera encendido en días. La cama de su abuela estaba vacía, las sábanas revueltas. «No está», murmuró, el pánico creciendo en su interior. «¿Dónde puede estar?». Joaquín examinó la habitación con ojo crítico. «No hay signos de lucha», observó. «Se fue por su propia voluntad». Malinali se dejó caer en la mecedora de su abuela, abrumada por el agotamiento y la desesperanza. Habían arriesgado todo para llegar hasta aquí, y ahora, el mensaje, recordó súbitamente. «Cuando me conecté con la tierra, sentí que mi abuela recibió mi mensaje». «Tal vez». No terminó la frase. Sus ojos se posaron en el telar abandonado junto a la ventana. Algo en el patrón le resultaba familiar, 7 líneas verticales que se entrelazaban formando un diseño que recordaba a una serpiente. «Es un mapa», comprendió, acercándose. «El cañón visto desde arriba». Con dedos temblorosos, siguió el patrón hasta un punto marcado con un hilo rojo brillante. «Aquí. Mi abuela fue aquí». Joaquín examinó el telar, asintiendo lentamente. «Parece la zona del santuario de la Virgen de Guadalupe, en la parte alta del pueblo». Sin perder tiempo, salieron nuevamente. El sol ya estaba alto cuando llegaron al pequeño santuario construido en una cueva natural. Velas consumidas y flores marchitas indicaban que los fieles no habían visitado el lugar en varios días. «Abuela», llamó Malinali, su voz reverberando en la piedra. Un movimiento en las sombras del fondo de la cueva captó su atención. Don Mateo, el anciano curandero del pueblo, emergió sosteniendo una lámpara de aceite. «Te estábamos esperando, hija», dijo con voz cansada. «Tu abuela sabía que vendrías». Los condujo más profundo en la cueva, donde el santuario daba paso a un pasaje estrecho.
Al final de en una pequeña cámara iluminada por velas, encontraron a Citlali. La anciana yacía sobre un lecho improvisado de mantas. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos, pero una sonrisa débil iluminó su expresión al ver a su nieta. Malinali, susurró. Recibí tu mensaje. Sabía que encontrarías el camino. Malinali se arrodilló junto a su abuela, tomando sus manos frías entre las suyas. Abuela, Coatlicue se está manifestando. Xóchitl planea completar el ritual esta noche, con la luna nueva. Lo sé, asintió Citlali. La tierra misma tiembla con su despertar. Con esfuerzo, la anciana señaló un pequeño bulto envuelto en tela bordada que descansaba junto a ella. Las páginas que arranqué del grimorio, explicó. Contienen el verdadero ritual, no el que Xóchitl conoce. Joaquín se acercó respetuosamente, examinando las páginas amarillentas con símbolos antiguos. ¿Puedes traducirlas?, preguntó a Citlali. No será necesario, intervino don Mateo. Yo conozco la lengua antigua. Mi abuelo fue guardián de los secretos antes de que el aquelarre se cerrara sobre sí mismo. El anciano curandero extendió las páginas sobre una roca plana, estudiándolas a la luz de las velas. Como sospechábamos, murmuró tras varios minutos. El pacto original no era con Coatlicue, sino para mantenerla prisionera. ¿Qué? Malinali miró confundida a su abuela. Citlali asintió débilmente. Las primeras guardianas no buscaban poder, explicó. Buscaban proteger al mundo de Coatlicue, una entidad antigua que se alimenta del caos y la destrucción. El ritual de sangre no era para fortalecerla, sino para mantener sellada su prisión. Pero con el tiempo, el significado se distorsionó, continuó don Mateo. Las nuevas guardianas confundieron el poder que recibían para mantener el sello con un don de Coatlicue misma. Y ahora, sin saberlo, Xóchitl está a punto de liberarla completamente, concluyó Joaquín, palideciendo. Un temblor sacudió la cueva, haciendo caer pequeñas piedras del techo. Afuera, el cielo se oscureció repentinamente como si una tormenta se aproximara. Ya ha comenzado, murmuró Citlali. Coatlicue está rompiendo sus cadenas. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Malinali, la desesperación tiñendo su voz. Don Mateo señaló un diagrama en las páginas del grimorio. El ritual verdadero requiere 7 guardianas unidas voluntariamente, no por coerción o engaño. Cada una debe ofrecer su don libremente para reforzar el sello. Pero solo somos 3, objetó Joaquín. Y Citlali está demasiado débil. La anciana apretó la mano de su nieta con sorprendente fuerza. Tú tienes el poder, Malinali, dijo con convicción. La sangre de 7 generaciones de guardianas corre por tus venas. Con la preparación adecuada, podrías canalizar suficiente energía. Pero necesitaríamos llegar al centro del aquelarre, señaló Joaquín. Y Xóchitl no nos dejará acercarnos. Un nuevo temblor, más fuerte que el anterior, sacudió la cueva. En la distancia, se escuchó un estruendo como de rocas desprendiéndose. El cañón se está desmoronando, advirtió don Mateo. La prisión de Coatlicue se debilita con cada minuto que pasa. Citlali se incorporó con esfuerzo, su rostro contraído por el dolor. Hay otra entrada al corazón del aquelarre, reveló. Un pasaje secreto que solo las guardianas principales conocemos. Te llevaré. Abuela, estás demasiado débil, protestó Malinali. Si no lo hacemos, nadie sobrevivirá, respondió la anciana con firmeza. Ayúdame a levantarme. Con el apoyo de Malinali y Joaquín, Citlali logró ponerse de pie. Don Mateo recogió las páginas del grimorio y algunas hierbas y amuletos que había preparado. Necesitaremos toda la protección posible, murmuró mientras salían de la cueva. El pueblo estaba sumido en un caos creciente. La gente corría en todas direcciones mientras los temblores se intensificaban. El cielo se había tornado de un inquietante tono verdoso, y nubes de formas imposibles giraban sobre el cañón. Miren.
señaló Joaquín hacia la barranca. Una columna de vapor esmeralda se elevaba desde las profundidades del cañón, retorciéndose como una serpiente gigantesca hacia el cielo. Donde tocaba la vegetación, las plantas se marchitaban instantáneamente. Se está materializando en nuestro mundo, explicó Citlali mientras avanzaban trabajosamente hacia el borde del cañón. Pronto tendrá forma física completa. Siguiendo las indicaciones de la anciana, encontraron un sendero casi invisible que descendía por una grieta estrecha. El camino era traicionero, especialmente con los continuos temblores, pero la determinación los impulsaba. Tras una hora de descenso, llegaron a una pequeña plataforma natural oculta tras una cascada. Citlali, cada vez más débil, señaló una fisura apenas visible en la roca húmeda. Ahí, jadeó. Presiona la roca con forma de espiral. Malinali obedeció y, para su sorpresa, una sección de la pared rocosa se deslizó silenciosamente, revelando un túnel iluminado por un resplandor verdoso. Este pasaje conecta directamente con la cámara ceremonial, explicó Citlali. Las guardianas principales lo usábamos para comunicarnos en privado con Coatlicue. Avanzaron cautelosamente por el túnel. El aire se volvía más denso y caliente conforme se adentraban, cargado de aromas extraños, tierra húmeda, sangre y algo más primitivo que erizaba la piel. Finalmente, el túnel desembocó en una pequeña abertura que daba a la enorme caverna ceremonial. Ocultos tras una formación rocosa, observaron la escena que se desarrollaba ante ellos. Las 6 guardianas, incluyendo a Itzel, formaban un círculo alrededor del altar central. Xochitl, vestida con una elaborada túnica ceremonial, sostenía el grimorio abierto mientras recitaba en la lengua antigua. Sobre el altar yacía una joven inconsciente, una de las desaparecidas del pueblo, preparada como sacrificio. Pero lo más aterrador era lo que flotaba sobre el altar, una forma parcialmente materializada de Coatlicue. Su torso de mujer se unía a una parte inferior serpentina, mientras su falda de serpientes entrelazadas se movía con vida propia. Su rostro, hermoso y terrible a la vez, mostraba una sonrisa de triunfo anticipado. Llegamos justo a tiempo, susurró don Mateo. Aún no ha completado la materialización. ¿Cuál es el plan?, preguntó Joaquín, su voz apenas audible. Citlali señaló las páginas del grimorio que don Mateo sostenía. El ritual verdadero requiere que las 7 guardianas formen un círculo voluntario de contención, no de invocación, explicó. Debemos convencerlas de la verdad antes de que sea demasiado tarde. ¿Y si no nos creen?, cuestionó Malinali. La anciana miró a su nieta con ojos cansados pero determinados. Entonces tú, con mi guía, deberás canalizar el poder de la tierra para contener a Coatlicue el tiempo suficiente para que don Mateo realice el ritual de sellado. Un nuevo temblor, más violento que los anteriores, sacudió la caverna. Fragmentos del techo cayeron sobre el círculo ceremonial, interrumpiendo momentáneamente el ritual. Aprovechando la confusión, Malinali y sus acompañantes emergieron de su escondite. «Deténganse», gritó Malinali, su voz amplificada por la acústica natural de la caverna. «El ritual es falso. Están liberando a Coatlicue, no fortaleciéndola». Las guardianas se giraron sorprendidas. Xochitl, al ver a Citlali, mostró una mezcla de asombro y furia. «Traidora», espetó. «Has regresado para sabotear nuevamente nuestro pacto sagrado». «He regresado para salvarlas de su propia ignorancia», respondió Citlali, avanzando con dificultad. «El pacto nunca fue para servir a Coatlicue, sino para mantenerla prisionera». Itzel miró a Malinali con expresión indescifrable, mientras las demás guardianas murmuraban entre sí, confundidas. Don Mateo desplegó las páginas originales del grimorio. «Estas son las páginas que Citlali protegió», anunció. «Contienen la verdad sobre el ritual y el propósito real del aquelarre». Xochitl soltó una carcajada despectiva. «¿Y esperan que creamos a un viejo curandero y una traidora moribunda?». La forma parcialmente materializada de Coatlicue emitió un sonido sibilante, como una risa distorsionada. Su voz, cuando habló,
parecía provenir simultáneamente de todas partes. Tan cerca, después de siglos de engaños, finalmente seré libre. Tonantzin, la guardiana de las visiones, dio un paso atrás, su único ojo abierto de par en par. Esa voz, murmuró. No es benevolente. No es protectora. Silencio. Ordenó Xochitl. Es una prueba final. Nuestra fe está siendo probada. Pero la duda ya se había sembrado. Mestri y Carmen intercambiaron miradas inquietas mientras Yaretsi observaba con creciente horror la manifestación cada vez más sólida de Coatlicue. Aprovechando la confusión, Joaquín corrió hacia el altar y arrastró a la joven inconsciente lejos del círculo ceremonial. Xochitl intentó detenerlo, pero Itzel, en un movimiento sorprendente, se interpuso en su camino. «Escúchalos, Xochitl», pidió la joven bruja. «Mis sueños eran verdad. Coatlicue no es lo que creemos». La anciana guardiana miró a su aprendiz con incredulidad. ¿Tú también me traicionas? Un rugido sobrenatural sacudió la caverna. La forma de Coatlicue comenzó a expandirse, absorbiendo la energía del ritual interrumpido. Su rostro, antes hermoso, se distorsionó en una máscara de furia primordial. Insensatas. Siglos de manipulación para que ahora duden. La entidad extendió sus brazos serpentinos, agarrando a Xochitl y elevándola del suelo. La anciana guardiana gritó de dolor mientras su cuerpo parecía marchitarse, su energía vital absorbida por Coatlicue. «Ahora», gritó don Mateo. «Formen el círculo verdadero. Es nuestra única oportunidad». Malinali corrió hacia el centro de la caverna, extendiendo sus manos hacia las guardianas restantes. «Por favor», suplicó. «Debemos unirnos voluntariamente. Es la única forma de sellarla nuevamente». Itzel fue la primera en tomar su mano. Tras un momento de duda, Tonantzin se unió, seguida por Mestri, Carmen, Yaretsi y Nayeli. Citlali, con las pocas fuerzas que le quedaban, completó el círculo. Don Mateo comenzó a recitar el ritual verdadero, su voz resonando con autoridad ancestral. Las palabras antiguas vibraban con poder mientras las 7 mujeres canalizaban sus elementos. Malinali sintió la tierra respondiendo a su llamado como nunca antes. Una energía poderosa fluía a través de ella, conectándola con cada piedra, cada grano de arena del cañón. A través de esa conexión, percibió la verdadera naturaleza de Coatlicue, un ser primordial de caos y destrucción, aprisionado eones atrás por dioses antiguos y mantenido cautivo por generaciones de guardianas que, con el tiempo, olvidaron su verdadero propósito. La entidad rugió de furia, soltando el cuerpo marchito de Xochitl para lanzarse contra el nuevo círculo. Pero donde antes encontraba invocación, ahora hallaba resistencia. Las 7 guardianas, unidas en propósito y voluntad, formaban una barrera que Coatlicue no podía penetrar. «Está funcionando», gritó Joaquín desde donde protegía a la joven rescatada. Pero la lucha apenas comenzaba. Coatlicue, percibiendo que su libertad se le escapaba, redoblaba sus esfuerzos. Tentáculos de energía verdosa golpeaban el círculo mientras la caverna entera se estremecía. Citlali, agotando sus últimas reservas, se desplomó. El círculo amenazaba con romperse. «Abuela», gritó Malinali desesperada. «Continúa», susurró la anciana. «Toma mi lugar. Toma mi poder». Con un último esfuerzo, Citlali colocó su mano sobre el corazón de su nieta. Una transferencia de energía, antigua como la tierra misma, fluyó entre ellas. Los ojos de Malinali brillaron con un fulgor esmeralda mientras absorbía el conocimiento y poder de 7 generaciones de guardianas. Fortalecida, Malinali se irguió en el centro del círculo. Sus pies se hundieron en la roca como raíces, estableciendo una conexión directa con el corazón del cañón. Extendió sus brazos y, para asombro de todos, la tierra misma respondió. Columnas de roca emergieron del suelo, entrelazándose para formar una jaula alrededor de la forma cada vez más etérea de Coatlicue. Don Mateo,
reconociendo el momento crucial, intensificó el ritual. Las palabras antiguas alcanzaron un crescendo mientras las guardianas canalizaban toda su energía hacia Malinali. Con un grito final de furia impotente, Coatlicue fue comprimida, su forma serpentina retorciéndose mientras era forzada de regreso a su prisión dimensional. Un destello cegador de luz verde iluminó la caverna, seguido por una implosión silenciosa que dejó tras de sí solo un débil resplandor esmeralda en el centro del altar. El silencio cayó sobre la caverna. Exhaustas, las guardianas rompieron el círculo. Malinali corrió hacia su abuela, quien yacía inmóvil en el suelo rocoso. «Abuela», sollozó, tomando sus manos frías. «Lo logramos». Citlali abrió los ojos débilmente, una sonrisa serena en su rostro arrugado. «Siempre supe que serías tú quien completaría el círculo, mijita», susurró. «La última guardiana verdadera». Con un suspiro final, Citlali cerró los ojos. Su cuerpo pareció disolverse suavemente, transformándose en pequeñas partículas luminosas que se fundieron con la tierra del cañón. Malinali lloró, pero no era un llanto solo de tristeza. Sentía la presencia de su abuela en la tierra bajo sus pies, en el aire que respiraba. Citlali había regresado a la fuente de su poder, convirtiéndose en parte del cañón que había protegido toda su vida. Itzel se acercó, arrodillándose junto a Malinali. «Lo siento», dijo con voz quebrada. «Realmente creí que estaba haciendo lo correcto siguiendo a Xochitl. Mis dudas eran reales, pero mi lealtad estaba dividida». Malinali la miró, el resentimiento inicial dando paso a la comprensión. «Todos fuimos engañados», respondió. «Incluso Xochitl creía estar sirviendo a un propósito mayor». Don Mateo se acercó, sosteniendo el grimorio completo, ahora reunido. «El círculo se ha renovado de la manera correcta», declaró. «Coatlicue ha sido sellada nuevamente, pero el sello debe ser mantenido». Las guardianas supervivientes miraron a Malinali, reconocimiento silencioso en sus ojos. En ese momento, bajo la tierra sagrada del Cañón del Cobre, un nuevo pacto comenzaba a formarse, uno basado en la verdad y el propósito compartido de protección, no de servidumbre. El sol se elevaba sobre el Cañón del Cobre, bañando sus escarpadas paredes con una luz dorada que parecía más brillante que nunca. Habían pasado 3 meses desde la batalla contra Coatlicue y la renovación del verdadero pacto. Malinali caminaba por el sendero que bordeaba el cañón, su falda colorida ondeando con la brisa matutina. A diferencia de antes, ahora sentía cada paso como una comunión con la tierra. Podía percibir el pulso de la vida bajo sus pies, las raíces de los árboles extendiéndose, los pequeños animales en sus madrigueras, el flujo constante del agua subterránea. Se detuvo en un mirador natural, contemplando la majestuosidad del paisaje. Desde aquí, podía ver el pequeño pueblo de San Ignacio, donde la vida había regresado a la normalidad. Los niños jugaban en la plaza, los comerciantes preparaban sus puestos, y los turistas fotografiaban maravillados la inmensidad del cañón, ajenos al drama cósmico que se había desarrollado en sus profundidades. «Pensé que te encontraría aquí», dijo una voz familiar a sus espaldas. Joaquín se acercó, cargando su inseparable mochila llena de libretas y equipo. En los últimos meses, el antropólogo había documentado meticulosamente la historia verdadera del aquelarre, trabajando en estrecha colaboración con Malinali y las guardianas sobrevivientes. «¿Cómo va la transcripción del grimorio?», preguntó ella, sonriendo al verlo. «Fascinante y agotadora», respondió él, secándose el sudor de la frente. «Don Mateo es un maestro exigente. Insiste en que cada símbolo debe ser copiado con absoluta precisión». Se sentaron juntos en una roca plana, compartiendo una cantimplora de agua fresca. «¿Has tenido noticias de Itzel?», preguntó Joaquín tras un momento de silencio contemplativo. Malinali asintió, una expresión compleja cruzando su rostro. «Regresó ayer de su viaje por la Sierra Tarahumara. Ha estado reuniendo a mujeres con el don, explicándoles la verdadera historia y preparándolas para posibles futuras guardianas. Tras la batalla final, las sobrevivientes del aquelarre habían decidido reformar completamente su estructura.
Ya no serían un círculo cerrado y secretivo, sino guardianas del conocimiento que compartirían su sabiduría con aquellas que mostraran afinidad con los elementos. Es irónico, reflexionó Joaquín. Comencé esta investigación buscando confirmar leyendas sobre brujas, y terminé documentando una historia de protectoras ancestrales que salvaron al mundo de una catástrofe. Malinali sonrió, recordando su primer encuentro, que parecía haber ocurrido en otra vida. La verdad siempre es más compleja que las leyendas. Un sonido de pasos sobre grava anunció la llegada de Tonantzin e Itzel. La guardiana mayor había asumido el liderazgo del nuevo círculo, mientras Itzel se había convertido en la mano derecha de Malinali en su papel como guardiana de la tierra. Es hora, anunció Tonantzin con solemnidad. Las demás nos esperan en la caverna central. Juntos descendieron por un sendero que ahora Malinali conocía perfectamente. En los meses transcurridos, habían transformado la antigua caverna ceremonial. Donde antes reinaban las sombras y el secretismo, ahora entraba luz natural a través de aberturas cuidadosamente talladas en la roca. El altar central, una vez destinado a sacrificios, había sido reconvertido en una mesa circular donde el grimorio completo descansaba, accesible a todas. Carmen, Mestri, Yaretsi y Nayeli ya se encontraban allí, junto con Don Mateo y 3 mujeres jóvenes de comunidades vecinas que mostraban afinidad con los elementos. El círculo está completo, declaró Tonantzin cuando todos estuvieron reunidos. Malinali avanzó hacia el centro, donde una pequeña área circular en el suelo brillaba con un tenue resplandor esmeralda, la prisión sellada de Coatlicue. Hoy renovamos nuestro compromiso, comenzó, su voz clara y firme. No como sirvientes de un poder antiguo, sino como guardianas del equilibrio. Cada una de las guardianas principales se acercó, colocando sus manos sobre el sello. No se requería sangre ni sacrificio, solo voluntad y propósito compartido. Con la tierra, renovamos la prisión, dijo Malinali. Con el agua, mantenemos la fluidez del sello, continuó Mestri. Con el fuego, fortalecemos sus barreras, añadió Yaretsi. Con el aire, vigilamos sus límites, prosiguió Nayeli. Con las plantas, nutrimos su estructura, dijo Carmen. Con la visión, anticipamos sus debilidades, completó Tonantzin. Don Mateo, como guardián del conocimiento, recitó palabras antiguas mientras Itzel y las nuevas aprendices observaban atentamente, aprendiendo el ritual que algún día sería su responsabilidad. A diferencia del antiguo pacto, este no exigía servidumbre eterna ni sacrificios. Era una responsabilidad compartida, pasada voluntariamente de generación en generación, con el conocimiento completo de su propósito. Cuando el ritual terminó, el sello brilló con intensidad renovada antes de volver a su tenue resplandor habitual. Malinali sintió la presencia de su abuela, como un susurro en la tierra, aprobando silenciosamente lo que habían logrado. Más tarde, mientras ascendían nuevamente hacia la superficie, Itzel se acercó a Malinali. Aún me cuesta perdonarme por mi traición, confesó. Por haberte engañado. Malinali la miró con comprensión. Todos fuimos víctimas de un engaño más antiguo que nosotras, respondió. Lo importante es que cuando llegó el momento crucial, elegiste la verdad. Itzel asintió, aunque la culpa aún ensombrecía su mirada. ¿Crees que algún día Coatlicue intentará liberarse nuevamente? Sin duda, respondió Malinali con franqueza. Los seres como ella tienen paciencia infinita. Por eso nuestro compromiso debe ser igualmente eterno. Al emerger a la luz del sol, encontraron a Joaquín conversando animadamente con un grupo de turistas, compartiendo una versión cuidadosamente editada de las leyendas del cañón. Y así, según cuentan los antiguos, lo escucharon decir, 7 mujeres sabias protegen el espíritu del cañón del cobre, asegurando que sus aguas sigan fluyendo y sus tierras permanezcan fértiles. Los turistas escuchaban fascinados, tomando fotografías del impresionante paisaje sin sospechar que la leyenda caminaba entre ellos. Esa noche, en la casa que una vez perteneció a su abuela, Malinali terminaba de tejer un nuevo patrón en el telar. No era solo decorativo, cada hilo, cada nudo, contenía conocimiento codificado sobre el verdadero pacto y la historia del aquelarre. Joaquín entró,
cargando varias cajas de archivos. El Museo de Antropología en la Ciudad de México está fascinado con los mitos y leyendas que he documentado, comentó con una sonrisa cómplice. Quieren montar una exposición el próximo año. ¿Les contarás toda la verdad?, preguntó Malinali, aunque ya conocía la respuesta. Les contaré lo que están preparados para entender, respondió él, sentándose a su lado. Algunas verdades deben ser protegidas, reveladas solo a quienes estén listos para comprenderlas. Malinali asintió, continuando su tejido. En los últimos meses, su relación con Joaquín había evolucionado de una alianza nacida de la necesidad a algo más profundo. Él había decidido quedarse en San Ignacio, estableciendo un pequeño centro de investigación que servía como fachada para documentar y preservar el conocimiento del aquelarre reformado. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubieras llegado aquel día, preguntando por rituales antiguos, reflexionó ella. Probablemente estaría escribiendo algún artículo aburrido sobre cerámica colonial, bromeó él. En lugar de eso, me encontré en medio de una batalla cósmica. Se miraron y rieron, el tipo de risa que solo pueden compartir quienes han enfrentado juntos lo imposible y han sobrevivido para contarlo. Un suave temblor sacudió la casa, haciendo tintinear los amuletos protectores que colgaban de las vigas. No era un temblor natural, sino un recordatorio de que bajo la superficie, en su prisión sellada, Coatlicue seguía presente, esperando pacientemente cualquier debilidad en su confinamiento. Malinali colocó su mano sobre la tierra del piso de adobe, enviando una corriente tranquilizadora de energía hacia las profundidades. Descansa, abuela, susurró. Seguimos vigilantes. En el telar, el patrón tomaba forma, 7 líneas entrelazadas que formaban un círculo protector alrededor de una figura serpentina. No era solo un registro de lo ocurrido, sino una promesa para el futuro. Mientras hubiera guardianas dispuestas a mantener el equilibrio, mientras el conocimiento verdadero se preservara y transmitiera, el pacto renovado mantendría a salvo al Cañón del Cobre y al mundo más allá de sus escarpadas paredes. Afuera, la luna nueva se elevaba sobre el horizonte, su ausencia de luz un recordatorio silencioso de los ciclos eternos de oscuridad y luz, de peligro y protección, de finales y nuevos comienzos. Fin.